Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a 2 de Corintios capítulo 11. Estamos estudiando acerca de las muchas adversidades que se le presentaron al apóstol Pablo cuando él viajaba ministrando el evangelio de liberación en las distintas ciudades. En la enseñanza anterior comenzamos a desglosar el capítulo 11 de 2 de Corintios y ahí pudimos ver los maltratos que él recibió de manera resumida. Nosotros podemos decir que sufrió cárceles, peligros de muerte, fue azotado 195 veces y otras 3 veces fue azotado con varas, fue apedreado, padeció 3 naufragios, etc. También estudiamos que algunos de esos padecimientos están registrados en el libro de Hechos. Ahora vamos a continuar, dejamos en el versículo 25 la clase anterior, ahora vamos a ir al número 26, 2 de Corintios 11, 26. Dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Fíjense que ahí dice peligros, plural. Debemos entender que fueron varios peligros en cada una de las cosas que él menciona. Es decir, varios peligros relacionados con los ríos, varios relacionados con los ladrones, varios peligros relacionados con su gente y varios peligros relacionados con los gentiles. En esa época de la humanidad, nosotros a veces, en realidad, cuando nosotros leemos la Biblia, lo mejor para nuestras vidas es situarnos hasta donde entendamos la situación que ellos vivieron, en hacernos ese video de qué es lo que habrán, cuál sería el contexto histórico de ellos, el contexto geográfico, el contexto de lo que los rodeaba. Así, de esa manera, los registros de la Biblia llegan a ser más vívidos para nosotros, llegan a ser crocantes, los entenderíamos mucho más. Por eso vamos a tomar un ratito nomás en explicar la cultura, los conocimientos, la técnica de aquellos entonces. Entonces sabemos que la humanidad en aquellos años, sus viajes no eran necesariamente placenteros, ni mucho menos seguros. Según se sabe, no en todas partes había caminos, ni mucho menos que estuvieran bien construidos, excepto si sabemos que en el Imperio Romano hay caminos que ellos hicieron que todavía se pueden ver al día de hoy. O sea que le fue mejor a los romanos haciendo caminos que a nuestros políticos haciendo los caminos antes de las elecciones. Quizás sería bueno que ellos consultaran con los romanos para ver cómo hicieron para que duren miles de años y no de una elección a la otra. Según se sabe, no en todas partes había caminos, como dije. Probablemente los caminos eran más que caminos, senderos que se formaban simplemente de andarlos, de gastar el piso y de correr, de que la grama y las ramitas y esas cosas se vayan corriendo y se vayan formando más bien senderos que lo que hoy conocemos como caminos. La única seguridad al viajar era hacerlo en grupos. Ubíquense, estamos ubicándonos en los tiempos del apóstol Pablo y todos nuestros otros hermanos que proclamaban el evangelio en distintas ciudades. Recuerden, ellos no tenían aviones, no tenían vehículos como los que tenemos al día de hoy. La única seguridad entonces al viajar era hacerlo en grupos, con algunos de los viajeros armados para defenderse de los ladrones que acechaban en los caminos. Hay un autor que dijo, los viajes eran un gasto, decía este autor, una molestia y un peligro. Continúa diciendo que, donde quiera que fuera posible, los hombres deben viajar en grandes grupos para que puedan ayudarse unos a otros en caso de encontrarse con ladrones o animales feroces en el camino. El guía
debe conocer el camino. No solo debe conocer el camino, sino especialmente la localización de pozos o manantiales de agua y otros lugares donde se encuentre agua. Así será de gran valor a los viajeros. Mirá todo lo que tenían que pensar. Cada vez que Pablo decía, bueno, vamos a Panfilia, nosotros leemos. Bueno, nos fuimos a Panfilia. Al siguiente versículo nosotros leemos lo que hizo en Panfilia, pero esto todo lo que pasó entre donde sea que estaba y Panfilia, en el ejemplo que estoy dando. Vamos de acá, bueno, vamos a visitar Asia. Para nosotros es fácil, nos vamos y nos conseguimos un pasaje a, no sé, a China, a cualquier lugar de Asia. Ellos no era así. Además, el otro día estábamos hablando con Raquel de cuánto pesan nuestras Biblias. Nosotros, digamos, en nuestro corazón no pesan nada, pero para la aerolínea donde nosotros viajamos sí pesan. O sea, es una consideración importante. ¿Dónde la llevas? Para no sumar peso, ¿verdad? Mirá qué problemón que tenemos nosotros, ¿eh? Qué bárbaro, la verdad. Algunas veces dependen de un manantial de agua y bueno, luego descubren que al llegar ese manantial se ha secado. Algunas veces se hacen los viajes a pie, pero con más frecuencia a lomo de animales, caballos, mulas, asnos, y cuando se viaja por el desierto se usan camellos generalmente. Para evitar el calor intenso y para evitar las tribus ladronas, el viaje se hace por las noches. ¡Caramba! ¿Cuánto hay que pensar? ¿Recuerdan cuando nuestro Señor era un adolescente y sus padres fueron, se acuerdan que se fueron a Jerusalén? Fueron en una gran cantidad de personas. Eran muchos los que iban y muchos los que regresaban. No se podía ir solo por aquel entonces. Lucas capítulo 10, ahí vamos a ver una parábola que usó nuestro Señor Jesucristo. En realidad, recuerden, la parábola es una historia ficticia que quiere enseñar algo, pero en realidad muestra situaciones de aquel entonces. Esto era común lo que vamos a leer nosotros. En aquellos años ellos entendieron la parábola porque eran cosas que ocurrían en aquellos años. Lucas 10 en el 29 dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿se acuerdan en qué contexto estamos? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Ven? Era una situación que era común, entonces el Señor Jesucristo apeló a eso y les presentó el video a ellos de cómo eran, para enseñarles en este caso quién era el prójimo de ellos. Dejándole medio muerto. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que era despreciado, denostado, probablemente fuera... no sé, nadie quería saber ningún israelita quería saber nada con un samaritano. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas. Mirá cómo le habían dado al tipo para robarle. No solo le robaron, ven, estas cosas ocurren desde hace mucho tiempo, porque es el mismo que patrocinaba las maldades en aquellos años, el que las patrocina al día de hoy. Echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, dice el 35, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, mirá, cuídalo, y todo lo que gaste de más de 2 denarios, yo te lo pago cuando regrese. ¿Se acuerdan de este relato? Bueno, ¿por qué pudo usar este relato? Porque eran cosas normales que ocurrían en aquellos años. Y no solamente le ocurrieron ficticiamente a este hombre del relato de nuestro querido Señor Jesucristo, sino que le ocurriría a Pablo, a Bernabé, a Juan Marcos, a Silas, a Timoteo, al que sea que se moviera de un lugar al otro. Mirá cuántas consideraciones tenían que tener. Tenemos que entender que nuestro Pablo
debe de haber sido un blanco fácil para los bandidos de aquellos tiempos. Él viajaba mucho y lo hacía con muchos colaboradores. Así que, ninguna duda, nuestro Pablo era un hombre lleno de pasión y de coraje. ¿Alguna duda de eso? Lee sus escrituras y vos, si te lo imaginás diciendo, él, las cosas que vos estás leyendo, realmente te pones a pensar, debe haber sido un caldero este hombre. ¿Viste? El fervor con el que diría las cosas que decía. Dios mío, qué lindo va a ser aprender de él, preguntarle cosas. Imagínate, tenemos a tantos a quien preguntarle cosas, a nuestro querido Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a Pablo preguntarle cosas, a Timoteo. ¿Cuántas cosas nos quedan a nosotras pendientes, esperanzados en que en algún momento nosotros las sabremos preguntándole a la gente correcta? Según podemos apreciar en el libro de Hechos, daría la impresión de que Pablo viajó más por tierra que por mar. Esa es la impresión que daría, lo sabremos luego. Sin embargo, estuvo en 3 naufragios, dice la palabra de Dios. Para entender un poco la vida marítima, digamos, de aquellos años, hay un libro que anotó lo siguiente, miren lo que decía. Los griegos y los romanos ignoraban el uso de la brújula, no se había inventado, no sé si estaba inventado el polo norte y el polo sur en aquellos años, pero la brújula seguro no estaba inventada. Los instrumentos con los que tomaban observaciones debían ser rudimentarios comparados con nuestros modernos cuadrantes y sextantes. Imaginástelo a nuestro querido Pablo con el Google Maps o con el Waze. ¿A dónde vamos, Bernabé? Poné Panfilia, Enter. Ahí te dice cuál era la ruta. ¿No tenían eso? ¿No tenían eso? ¿No tenían eso para moverse de un lugar a otro, para proclamar el Evangelio? ¡Caramba! ¡Qué ejemplo para nosotros! No tenemos ninguna razón para creer que sus barcos estuvieran provistas de cartas náuticas. Así que ni el sol, y si no había ni sol ni estrellas, perdían su rumbo. Entonces probablemente este autor dice también que no cruzaran el Mediterráneo así, sino que lo tuvieran que hacer por la costa. Porque si seguían la costa, en algún momento daban vuelta y llegaban al otro lado. Porque si iban por acá, vaya a saber dónde terminaban. Capaz que venían acá antes que Magallanes y que Colón. Los barcos generalmente seguían la línea de costa, como digo. Versículo 27 de 2 Corintios 11, por favor. Además, esos barcos no eran de pasajeros. No es que había barcos de pasajeros y de carga. Eran de cargas, eran barcos mercantes. Entonces, los que eran pasajeros se tenían que acomodar entre los bultos. Ahí estaba, donde ibas, listo. 2 Corintios 11, en el versículo 27, continuamos nuestra lectura, dice, en trabajo y fatiga, pero caramba, este Pablo no andaba en la gracia si andaba en trabajo y fatiga. Caramba, ahí mover la palabra de Dios, proclamar el Evangelio, en ocasiones da trabajo y fatiga. Por supuesto que sí, del bueno, claro que sí, y siempre en la gracia, pero hay trabajos que hacer. En muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí, decía Pablo, se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Y él decía, porque él sabía el valor del cuerpo de Cristo, que cuando uno anda mal, el resto de alguna manera andamos mal. Y cuando uno le va bien, de alguna manera todos andamos bien porque somos un solo cuerpo. ¿Recuerdan? Eso lo estudiamos bien. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Dice el 29. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad, no en mis grandezas, no en mis fortalezas. Me glorío en mis debilidades, porque también dice la palabra de Dios acerca de él, que cuando él es débil, entonces es fuerte. ¿Por qué? Porque recurre a su Señor. Entonces así nosotros nos hacemos fuertes. Así que bíblicamente hablando, este tipo de debilidad es buena, es deseable.
nosotros frente a un montón de situaciones de la vida, somos débiles. Somos muy fuertes para muchas cosas, caramba, y gracias a Dios que es así. Humanamente fuertes, espiritualmente fuertes, para muchas cosas lo somos. Pero en donde somos débiles es en donde nosotros nos apoyamos en nuestro Señor, donde nosotros nos apoyamos en nuestro querido Padre, y ahí entonces somos fuertes. Versículo 31, dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. ¿Qué hacían los reyes en aquel entonces cuando lo prendían? Ni lo metían preso, no gastaban pólvora en Chimango. Entraban a afilar el hacha, así de simple, porque el rey tenía el total de los poderes. Él era el juez, él era todo. Era el ejecutivo, el judicial, era todo. Él mataba a quien quería y puso gente a guardar la ciudad para que si salía Pablo lo encontraran y prendieran. Así que fue descolgado, dice el 33, del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Dejando una marca acá, por favor, pasen conmigo a Josué, capítulo 2. Muchas ciudades eran más bien ciudadelas, eran un muro muy grande que recorría la ciudad. Dentro del muro alto, grande, bien construido, fuerte seguramente, adentro estaba la ciudad. Pues bien, algunas casas estaban sobre el muro de la ciudad, entonces tenían una ventana que salía, que se vería, vaya a saber, bien arriba, vamos a ver ahora que tenía que ser bien arriba, una ventana que salía afuera sobre el muro. En Josué 2, versículo 15, espero que conozcan este relato magnífico de la palabra de Dios, cuando el pueblo había cruzado el Jordán, el pueblo de Israel. Josué 2:15 dice: entonces ella, Rahab, los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. ¿Ven? Algo así le sucedió a Pablo. Y ahora vayan conmigo a 1 Samuel capítulo 19. Era una costumbre de aquellos entonces, porque dice aquí que Pablo fue descendido en un canasto por el muro de la ciudad. Bueno, estamos viendo que esto ha ocurrido en al menos estos dos lugares anteriormente. 1 Samuel 19, en el versículo 10, dice: y Saúl, esto se refiere a Mical, a la hija de Saúl. Esta que va a hablar ahora es Mical hablándole a David, mientras todavía vivía Saúl y procuraba matarlo a David. Entonces, en el 19:10 dice: y Saúl procuró enclavar a David. Mirá en qué situación mental y espiritual estaba este Saúl. Con la lanza a la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Algo parecido al rey Aretas en Damasco, que es lo que le pasó a Pablo. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Bueno, eso fue lo que pasó con David, eso fue lo que pasó con los 2 espías que entraron a Jericó, ahí cuando leímos antes en Josué. Ahora, por favor, pasen conmigo a Hechos capítulo 9. Estos 2 registros del Antiguo Testamento que acabamos de ver
muestra que aquellos que salieron por la ventana, que se fueron descolgados por la ventana, lo hicieron para salvar sus vidas, para huir del peligro. Hechos 9, versículo 23. Pasados muchos días, los judíos, a quienes Pablo le estaba proclamando el evangelio en Damasco, resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Vicisitudes, padecimientos, adversidades que se presentan a cualquiera que proclama el evangelio. No vemos ningún registro que alguien se le queje a Pablo: ¿por qué no creíste para zafar de esa? Para que Aretas no te matara. ¿Entienden lo que yo quiero decir? Al hombre no lo detuvo nada, damas y caballeros. ¿Cuántas penurias pasó a nuestro querido Pablo? Así que no es de extrañar que Dios prometa ricas recompensas a sus siervos, ninguna duda. ¿Alguno de nosotros podría decir que el apóstol Pablo no tuvo fe y que por eso le fue como le fue? O más bien diríamos que a pesar de todo lo que pasó, fue su fe justamente la que le permitió proclamar el evangelio en presencia de toda adversidad. Jesucristo vino para que todos quienes creyeran en Él tuvieran vida abundante, Pablo incluido. Estas penurias que Él pasó no le restaban valor, a la vida abundante, como tampoco indicaban que Él pasó todas estas desagradabilidades porque le faltó fe. Aprendemos de estos registros que cada tanto podemos tener padecimientos a causa de nuestra proclama, pero eso no es necesariamente indicio de que no estamos creyendo. El gran mensaje es que podemos hacer el trabajo encomendado a pesar de las adversidades y aún así disfrutar de la plenitud de vida espiritual inconmensurable que Jesús vino a hacer disponible. En la oportunidad en que enseñamos sobre la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer disponible, dijimos que había que hacer hincapié en que cuando hay un cambio tan grande, pero tan grande, tan profundo, tan radical y espiritual en la vida de nosotros, al ser hechos salvos, lógicamente habrá cambios superlativamente favorables también en las distintas áreas de su vida de alma. El nuevo nacimiento impacta también el ámbito natural de la vida de la persona. Esto es muy lógico, pues ahora que la persona es cuerpo, alma y espíritu, está completa y muchas áreas materiales también son bendecidas. Lógicamente, por supuesto que sí. Además, cuando nuestro Padre nos hace salvos, podremos tener una visión de la vida que jamás antes habíamos tenido y una vida de alma que jamás habíamos siquiera soñado. Pero abundancia material y una vida sin problemas no es la abundancia que Jesús vino a hacer disponible. La abundancia que Jesús prometió es una espiritual que tiene que ver con nuestra vida en el futuro y que, como dijimos, impacta profundamente para bien en nuestra vida de alma ahora. Mateo capítulo 5, por favor. Vamos a ver otras importantes consideraciones acerca de esta cuestión que estamos estudiando. Ahora lo que vamos a ver en Mateo 5
trata de un mensaje que el Señor Jesús dirigió a sus discípulos en el llamado Monte de las Bienaventuranzas. Hay secciones de este maravilloso discurso que atañen directamente a Israel, pero hay otras que son también para que nosotros, los creyentes de después de Pentecostés, conozcamos y en algunos casos utilicemos. El Sermón del Monte es una maravilla. Cualquiera que lo haya leído puede coincidir conmigo. Es una maravilla. Es la primera gran enseñanza del Señor Jesucristo. Trata una multiplicidad de temas fundamentales en la vida del creyente. Habla de los pobres de espíritu, de los mansos, de los misericordiosos, de los que tienen hambre y sed de justicia, de que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Habla del adulterio, del divorcio, de la oración, etc. Además, esta maravillosa enseñanza fue una abierta declaración del reino de su Padre, el mismo reino que Él se pasó proclamando durante toda su vida sobre la tierra. E incluso, aún siendo un espíritu vivificante, una vez que Él fue transformado por nuestro Padre Celestial después de resucitarlo de los muertos, durante esos 40 días se la pasó proclamando el Evangelio del reino de Dios. Ese fue el corazón mismo de la proclama de nuestro Señor. Este sermón fue una simple declaración de cómo Dios quiere que vivamos como personas que al final heredaremos la tierra. En este monte, el rabí de Israel le habla a la multitud y a sus discípulos que habían venido a él. Mateo 5, versículo 10 comenzamos, dice: bienaventurados los que padecen persecución. ¿Leyeron esto conmigo? ¿Leí mal? No, ¿verdad? Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, dice el 12, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es importante entender lo mejor que nos sea posible que este precioso registro de las Escrituras. ¿Cómo puede ser que alguien que sufra persecución sea bienaventurado? La primera cláusula que salta a la vista es que la bienaventuranza no viene por la persecución en sí misma, sino cuando ésta es a causa de la justicia y a causa del Señor Jesucristo. Hay muchas diferentes causas para muchas diferentes persecuciones posibles en la vida. Esta persecución provendría de tener que ver con la justicia de Dios y con el nombre del Señor Jesucristo. Eso cambia mucho las cosas. A los efectos de entender esta denodada declaración del Señor, no importa si el perseguido por estas causas sale bien parado o si el perseguido por esta causa sale mal parado de esa persecución. Esto es así porque con total independencia del resultado, salir bien o salir mal parado, les es prometido galardón grande en el reino de los cielos. ¿Ven? Eso es a lo que nosotros le prestamos atención. Más tarde en el futuro, eso será el galardón que vendrá en el reino de los cielos. Segunda de Timoteo capítulo 3, por favor. Para nosotros, después del día de Pentecostés, una posible lectura de justicia, porque estamos hablando de ser perseguidos por justicia, el Sermón del Monte fue hecho antes del día de Pentecostés. Ellos todavía tenían que lograr su justicia, teniendo fe en hacer las obras de la ley. Como Jesucristo nos justificó a nosotros, entonces, ¿cuál sería la lectura de esto para nosotros? Pues yo no tengo que hacer nada para ser justo, ¿verdad? Porque eso ya lo hizo mi Señor, ¿verdad? Bien, entonces,
Una posible lectura de justicia sería una doble lectura de justicia. Primero, la que nosotros tenemos gracias al trabajo que nuestro Señor completó en el madero. Y segundo, la otra lectura se refiere a nuestro andar en los términos de esa justicia con la cual nosotros fuimos justificados. Ayer a la noche hablábamos del andar digno. Es un andar en esa justicia, es un andar santo, es un andar de santidad, es el andar que Dios quiere que andemos ahora que Él nos hizo santos. Hacernos santos fue un tema de Dios, responsabilidad de Dios, trabajo de Dios. Ahora el nuestro es andar en esa santidad, el nuestro es andar según esa justicia, en los términos de esas justicias. Segunda Timoteo ya está en capítulo 3, versículo 12, miren lo que dice. Voy a tratar de corromperlo, haciendo de cuenta que ustedes no tienen una Biblia, entonces les puedo mandar cualquier verdura. Mando fruta y total, si no tienen Biblia me van a tener que creer igual. Lo voy a hacer así, a ver si puedo. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrán una abundancia material. No sufrirán penas ni padecimientos. ¿Qué dice el versículo? Muy bien. ¿Por qué enseñan otra cosa? ¿Por qué les mienten a la gente? ¿Por qué le mienten? La palabra de Dios es muy clara en cuanto a que quienes soporten alguna persecución por causa del Evangelio, por causa del Evangelio, serán bendecidos en el futuro por su firmeza en el Señor. Primera de Pedro, capítulo 4. El gran Pedro, 2 epístolas tiene Pedro, hermoso. El otro, que sepamos, o que esté registrado después de nuestro Señor, que haya caminado 2 o 3 baldosas sobre el agua. A mí me ganó Pedro. A mí me ganó. Caminó más metros o más centímetros que sobre el agua que yo. Así que yo tengo todo mi respeto por este hombre. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Gracias, Pedro. Gracias, Piero. No, gracias, Pedro. Y gracias a Dios que le dijo a Pedro que escribiera estas cosas. Padecer por hacer lo incorrecto, es decir, padecer por ser homicida, ladrón, malhechor, entrometerse en lo ajeno o cualquier cosa contraria a la palabra, no glorifica a Dios. En cambio, padecer por vivir y proclamar el Evangelio, sí lo hace. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo alabó a los tesalonicenses por su paciencia, y lo hubiésemos hecho nosotros si los hubiésemos conocido, y lo haremos seguramente cuando los veamos. Pablo alabó a los tesalonicenses por su paciencia y fe demostradas en sus padecimientos por el reino de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás.
tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Van y le dicen, no sabéis lo que son los tesalonicenses, mirá, nos atienden cuando vamos, son imitadores de nosotros, son responsables, proclaman el evangelio, no sabes, le han dado para que tengan y para que guarden, y de todos modos ellos proclaman el evangelio y proclaman el evangelio. Son un ejemplo estos tesalonicenses. Era lo que comentaban. Nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo ¿qué? Padecéis. Juan 16. En algún momento íbamos a terminar el Evangelio de Juan. El mundo en el que vivimos no tiene paz alguna que ofrecernos. Les digo esto por si no sabían. Todos sabemos que el mundo no tiene ninguna paz para ofrecernos. En medio de este caos de maldad, nosotros hallamos verdadera y duradera paz en nuestro Señor Jesucristo. Juan 16, versículo 33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué tendréis? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo, ya hemos visto un poquito en la clase pasada. Esto fue dicho por nuestro Señor tras la última cena, poco antes de ser aprehendido y tratado y torturado vilmente hasta que murió por nosotros. La pregunta puede surgir cuando leemos este versículo: ¿cómo se compatibilizan la certeza de que en el mundo tendremos aflicción con el hecho de que nuestro Señor venció al mundo? De una lectura rápida nosotros podríamos entender la palabra paz y también la expresión yo he vencido al mundo, pero no asociamos ambas cosas con la palabra aflicción. Sin embargo, hay paz para nosotros y en medio de esa paz daremos fruto en este muerterráneo en donde nosotros vivimos, que es el mundo donde proclamamos el reino de Dios y el nombre de nuestro valiente Señor Jesucristo. ¿Cómo nos aprovechamos de esa paz de la que hablaba nuestro Señor para que nuestra vida sea fructífera? Porque vean, la vida del cristiano es fructífera si es cristiano. ¿Ok? Tiene que haber fruto. Cuando vos te movés con las cosas de Dios, cuando vos te movés conforme a su palabra, vos, como quien no quiere la cosa, pero queriendo ciertamente la cosa, se va a producir fruto alrededor tuyo. No hay otra. Entonces, ¿cómo nos aprovechamos de esa paz de la que hablaba nuestro Señor para que nuestra vida tenga el fruto del que hablamos? ¿Saben cómo? Permaneciendo en Él. Vamos al capítulo anterior, Juan capítulo 15, por favor. Está nomás ahí en el barrio. No hay que caminar ni siquiera una cuadra de ahí. Juan 15, versículo 5, mirá lo que dice. Yo soy la vid, dice nuestro Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que pampeanemos. Ok, yo pampeaneo, tú pampeaneas, nosotros pampeanamos. Seamos pámpanos, estemos conectados a la vid, para tener nosotros el fruto que Dios se merece que nosotros tengamos, que nuestro Señor se merece que nosotros tengamos. Juan capítulo 17, ahí estamos, ahí nomás, siempre en el barrio de Juan, ahora en este momento. Hallamos paz y refugio del tsunami de aflicción que es este mundo negro, donde vivimos recurriendo a la paz que logró nuestro Señor de la única manera posible, trabajando enyugados con Él. 2 capítulos más tarde, así que por favor pasen conmigo a Juan capítulo 17.
El Señor Jesucristo oró para que Dios los proteja en el mundo. Ya habíamos visto esto y claramente no le rogó a su Padre que los saque del mundo, sino que los guarde del mal que hay aquí en el mundo. Así que no tenemos más remedio que estar aquí en el mundo hasta que suene la trompeta. Necesitamos estar aquí y lo que es también muy importante que entendamos, el mundo necesita que nosotros estemos. Somos la única posibilidad de luz brillante espiritual que tiene el mundo. El mundo es negro, no tiene mejora. El mundo no tiene mejora. No hay posibilidad de mejorarlo, ni con enduido, ni con pintura, ni tirándolo abajo y empezar todo de nuevo. El mundo es purísima negrura, de lo más negro que hay. Entonces, nosotros, la única posibilidad que tiene el mundo y la gente que vive junto a nosotros en el mundo es que nosotros brillemos asidos de la palabra de vida. Somos necesarios, damas y caballeros. Es necesario que nos demos cuenta, que nos percatemos de la realidad que nos habita. Nosotros somos necesarios aquí en el mundo. No tiene el mundo otra posibilidad de verdad, no tiene otra posibilidad de esperanza, no tiene otra posibilidad de brillantez alguna. Este mundo negro en el que vivimos, que no seamos nosotros. Damas y caballeros, por el amor de Dios, proclamemos el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra posibilidad. ¿Quién lo va a hacer? Y si no sos vos, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Nosotros necesitamos no solamente hablar esta palabra, hablar es gratis. Nosotros necesitamos vivir esta palabra, que una vez y por todas nos vean andar la palabra. No somos ninguno de nosotros perfectos, cada tanto cometemos errores, caramba, pero no salimos a la calle con que no nos importe si nos equivocamos o no. Salimos a la calle con deseo de brillar con el brillo de Dios en Cristo en mí. Salimos a la calle con el deseo de que la gente nos vea y quiera tener ese no sé qué sé yo que nosotros tenemos. Ustedes vieron a alguien, les llamó la atención, que otros los vean a ustedes, les llame la atención y le hagan la pregunta clave. La gente está a un clic de distancia si se acerca a nosotros, si nosotros estamos permaneciendo en la vid, si nosotros somos verdaderamente el pámpano. Entonces tendremos un mensaje que darle. Pero nuestra vida es el mayor testimonio. Y claro que cada tanto tenés que abrir tu boca. Claro que sí, somos la única posibilidad de brillantez, de blancura, de amor, de luz que tiene Dios para ofrecer a la gente en este mundo. Muchos cristianos piensan o actúan como si los infortunios fueran anormales y se preguntan, ¿dónde está mi fe si me pasan estas cosas? Y otros se preguntan, ¿dónde está Dios? Lamentablemente, si estas cosas me pasan. Juan 17, versículo 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Es verdad. Esa es la palabra que vivimos. Esa es la palabra que proclamamos. Nosotros recurrimos a la palabra de Dios para saber cómo lidiar con las situaciones indeseables que cada tanto confrontamos. En ella encontramos que es en nuestro Señor que tendremos paz en medio de cualquier dificultad. Así que, mientras servimos el pan de vida, recurrimos a Él en obediencia y en oración. Gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, por enterarnos de estas verdades tan simples, pero a la vez a veces se nos escapan.
Muchas gracias, Dios, por hacérnosla tan fácil a nosotros y por las promesas tuyas de que si nosotros estamos adheridos a la vid, a nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos una vida que aunque no sin padecimientos cada tanto, una vida que sea fructífera, que te dé gloria a vos y honre el trabajo de nuestro maravilloso y nuestro valiente Señor Jesucristo, en nombre de quien te doy gracias. Amén.